bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con el licenciado Fernando Villavicencio. Él es asambleísta nacional de Ecuador y también presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que realizó la investigación sobre un gran escándalo del sistema Sucre, un mecanismo que fue creado por el gobierno de Rafael Correa y de Hugo Chávez como punta de lanza para hacer una estructura delictiva transnacional que le permitió, entre otras cosas, a que Alex Saab y su empresa fuera capaz de agarrar de ese monto millones de dólares. Se está hablando de más de 2.600 millones de dólares en este proceso de corrupción y de lavado de dinero que está especificado en ese informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador, que indica precisamente que el sistema unitario de compensación regional llamado Sucre sirvió para que decenas de empresas que están en Ecuador, son más de 300 allá, y empresas en Venezuela, en Panamá y en otros lugares, para que cometieran delitos. Los delitos que se le atribuyen a esos empresas y personajes que participaron en ese gran esquema de corrupción están desde peculado, lavado, enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera. El informe ha sido presentado por esta comisión y está siendo llevado a diversas organizaciones, obviamente las instituciones del Estado ecuatoriano que forma parte de estas acciones que se están tomando, y también todo indica que van a venir a los Estados Unidos y a otros países, así es que a esta hora vamos a darle la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtro. Bienvenido. Un saludo desde Ecuador al mundo. Este informe, que fue aprobado en medio de una enorme presión de sectores contrarios, particularmente del correísmo y de algunos legisladores vinculados a grupos empresariales que aparecen citados en el informe, es de trascendental importancia para el Ecuador y para América Latina, y por qué no decirlo para el continente, por el nivel de relacionamiento que puede presentar respecto a las operaciones a través del sistema de compensación de pagos único llamado Sucre, y la participación de 308 compañías, la mayoría de ellas empresas de papel creadas para el efecto, y otras empresas como el caso de Fondo Global de Construcción, que fue creada en Colombia en el año 2011 por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, que luego se instaló una réplica de esta compañía en Ecuador en el año 2012. Los principales elementos que ha encontrado la Comisión de Fiscalización, que es el máximo órgano de control político de la Asamblea Nacional de mi país, es la existencia de un presunto delito de peculado, es decir, el hecho de haber utilizado parte de la reserva de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano, que son los dólares, para financiar las operaciones de exportaciones hacia Venezuela, particularmente exportaciones fraudulentas, sobrevaloradas, y otras exportaciones ficticias. También se ha identificado una especie de delincuencia organizada transnacional, toda vez que estas acciones ilícitas no solo fueron cometidas en el Ecuador y por actores ecuatorianos, sino hubo un concierto de intereses entre el gobierno de Venezuela, de Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro, y también la participación de actores colombianos, desde el propio expresidente Juan Manuel Santos, y de una empresa colombiana, y también de una importante personalidad como es Piedad Córdoba, quien viajó a Ecuador en varias ocasiones, y varios de esos vuelos estuvo junto a Alex Saab Morán en aviones que pertenecen, de acuerdo con nuestra investigación, a Alex Saab Morán y a Álvaro Pulido. Es decir, en un resumen, el Estado ecuatoriano fue utilizado
en nombre de un supuesto sistema de pagos y compensación que iba a servir para mejorar las exportaciones e importaciones entre los países miembros de la ALBA, de la Alianza Bolivariana. Ese fue el gran argumento, el lado bueno de la historia, pero al final este sistema llamado Sucre devino o derivó en un mecanismo de lavado, como decimos acá, en una gran lavandería. La cifra es enorme, estamos hablando de 2.697 millones de dólares ecuatorianos que fueron adelantados durante el gobierno de Correa. El término adelantados es que el Estado les prestó para que empresas colombianas y ecuatorianas, muchas de ellas de papel, y empresas venezolanas puedan realizar operaciones. Y luego este dinero, gran parte de este dinero salió a paraísos fiscales y al sistema financiero norteamericano. En ese proceso que se está dando de investigación, ¿hay otras empresas que también participaron en este proceso de exportaciones ficticias para beneficiarse del sistema Sucre? ¿O solamente son las de Alex Saab? No, hay 308 empresas. Algunas empresas muy ranqueadas, muy importantes de aquí del Ecuador, que fueron utilizados por empresarios venezolanos y por el Estado venezolano para beneficiarse de los dólares. El tema es muy sencillo. Venezuela no podía acceder a dólares fácilmente. Tenían una moneda prácticamente en el piso que no tenía valor y que igual sigue sin valor. Entonces aprovecharon el sistema Sucre, considerando que el único país en América del Sur que tiene dólares es el Ecuador. Por eso es que todas las operaciones, más de 5.000 operaciones de transferencias se realizan solo con Ecuador. Eso es muy importante decirlo, por eso queda en evidencia que este sistema casi solo sirvió para eso, para delinquir y para beneficiar a operadores venezolanos y colombianos. Este sistema, que debió servir para 5 países de la ALBA, que son Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela, al final no fue un sistema regional y tampoco fue un sistema de compensación, porque no teníamos que compensar. Más del 99% de operaciones son de exportaciones desde Ecuador a Venezuela. Es decir, Ecuador no tenía con qué compensar, porque debía haber, exportamos 20, importamos 25, y hay una diferencia de 5. Pero no, aquí solo existieron exportaciones de Ecuador a Venezuela. Casas prefabricadas, Ecuador no produce casas prefabricadas. Piezas dentales, no, nosotros no producimos piezas dentales. Mira, por ejemplo, hay un informe de Contraloría donde se establece que el kilo de químicos, que cuesta $3 o 3 euros con 50, fueron facturados en $105.000 el kilo. Y Ecuador no produce químicos, Ecuador no produce pimienta negra, sin embargo exportamos toneladas de pimienta negra. Este es un hecho colosal, descomunal, de fraude, no solo al Estado ecuatoriano, principalmente al Estado venezolano. Ahora, periódicos como El Universo y colegas periodistas acaban de publicar, tras nuestra revelación, sendos reportajes de una de las ciudadanas ecuatorianas que está prófuga de la justicia, entiendo está en Venezuela, Micaela Lerer Alarcón. Ella recibió en una empresa de papel $4.3 millones de la empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido, de Fondo Global. Inmediatamente ella sacó este dinero a varios territorios offshore, cuentas en las Islas Vírgenes, y también adquirió departamentos y mansiones lujosas en Miami. Yo les invito a que lean la nota periodística del diario El Universo de hoy. O sea, esto es realmente descomunal y humillante, porque Hugo Chávez y Nicolás Maduro y Alex Saab le ofrecieron 5.400 casas para la gente pobre de Venezuela, pero no les llegó ninguna casa, ninguna casita, solo se quedaron con las casitas de cartón de Ali Primera, sí, porque las grandes casas y las mansiones están en Miami. Ahí está la plata del pueblo venezolano, que también fue nuestra plata, porque utilizaron nuestros dólares
para montar todo este sistema delictivo. Hay ya conexiones con los fiscales federales del estado de la Florida para que tengan este tipo de informaciones, porque pues se cometió también delito allí al usar dinero proveniente, si se quiere, de esta estructura criminal para ponerlo en la compra de inmuebles, como ha ocurrido con muchos otros corruptos venezolanos que han expoliado el dinero del Estado venezolano para invertirlo en propiedades en el estado de la Florida, acá mismo en la ciudad de Nueva York y en otros países. ¿Qué es lo que ustedes han hecho hasta el momento para contactar a los fiscales? La resolución de la Comisión de Fiscalización apunta a entregar este documento a 12 instituciones del Estado ecuatoriano, principalmente a la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. Ya hemos cumplido en las últimas horas, ya está en manos de la fiscal Diana Salazar. Es más, conocemos que una indagación previa anterior, que estuvo abierta misteriosamente desde hace 5 años para investigar el sistema Sucre, el ex fiscal Galo Chiriboga, que también está vinculado a esta operación, que además es tío de Rafael Correa, dejó ahí pendiente esta indagación previa, y ahora entendemos que la fiscal Diana Salazar, quien ha tenido un importante protagonismo en la lucha contra la corrupción en mi país, estaría reabriendo esta indagación previa e incorporando, ojalá sea así, este informe que acaba de remitir la Asamblea Nacional a la Fiscalía General del Estado. Nosotros estamos remitiendo el día de hoy, ayer apostillamos ya acá en Ecuador las 125 páginas del informe y 10,000 documentos anexos, que son realmente lo importante. Ahí está toda la prueba documental y testimonial que recibimos en más de casi 2 meses de trabajo de fiscalización. Estamos remitiendo al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se derive esta información a la Fiscalía de la Florida, que maneja y lleva adelante esta investigación en contra de Alex Saab y Álvaro Pulido. También el día de hoy hicimos un acuerdo para los primeros días de enero viajar a Colombia a entregar esta información muy valiosa al presidente Iván Duque y a la Fiscalía de Colombia, porque sin duda aquí hubo una participación directa del gobierno de Juan Manuel Santos al dar esta cobertura en un convenio binacional con Hugo Chávez para permitir que una empresa de papel creada por Alex Saab y Álvaro Pulido, 2 ciudadanos colombianos, el uno de ellos vinculado al narcotráfico, constituyan esta empresa. ¿Y cómo así hicieron en Colombia si Colombia no era parte del sistema Sucre? Esto es muy importante. O sea, una sola puerta, un solo clavo, ni una pared, nada se exportó desde Colombia. Esto prueba que todo fue una arquitectura, una maqueta para camuflar esta operación, y el único país que les interesaba, que le interesaba al chavismo, era Ecuador por tener el dólar. En esencia, lo que nosotros llegamos a descubrir es que el sistema de compensación Sucre y la creación del Banco del Sur fue un acuerdo entre el chavismo y el correísmo para enfrentar a Estados Unidos y crear una arquitectura financiera paralela al dólar, y acabaron tomando el dólar de la Reserva Federal de los Estados Unidos para cometer estos actos ilícitos. Entonces nosotros estamos remitiendo, además de esta información, a los 5 países miembros de la ALBA, independientemente del tema ideológico. Es nuestra obligación de que ellos conozcan lo que pasó con este sistema, y también a la justicia panameña, porque gran parte de los recursos que se lavaron en Ecuador y que son del pueblo venezolano, llegaron a Panamá, a 2 casas de valores. La una es Blue Number Security y ya está bajo control de la justicia panameña. La otra es Cefis, una casa de valores liderada por Carlos León Ponte, que solo él llevó a Panamá más de 33 millones de dólares de la empresa Fondo Global de Construcción de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas. Y a nivel interno, en Ecuador, ¿cuáles son las acciones que se pueden tomar para establecer o al menos tratar de aplicar la justicia a los responsables que participaron en ese esquema criminal? Confiamos en que la Fiscal General del Estado reabra una indagación previa, y ya no solo por el delito de lavado de activos, porque es un delito que está por prescribe a los 7 años. En cambio, delitos como el peculado son imprescriptibles, la delincuencia organizada,
Y nosotros creemos que bajo este paraguas de delincuencia organizada transnacional y el delito de peculado se puede llamar con fuero de corte a rendir versión al expresidente Rafael Correa, a los miembros del directorio del Banco Central del Ecuador. Reitero, lo que hubo aquí es la utilización de la reserva de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano para una especie de préstamo. Como se compensaba cada 6 meses, ¿sí? Ya en la empresa importadora venezolana, por ejemplo, ELM Import, que es la empresa que funcionó, que operaba desde Venezuela, que es una empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido, vinculada a ellos, daba la orden a través del Banco de Venezuela para que el Banco del ALBA transfiera los bolívares a sucres y a su vez de la orden al Banco Central del Ecuador para que transfieran a moneda local del Ecuador, que es en dólares, el equivalente al contrato de 350 millones de dólares firmado entre ELM Import y Fondo Global de Construcción de Ecuador, transfiera a las cuentas de Fondo Global en Ecuador, en los bancos territorial, que ya fue cerrado, y Banco Amazonas, que todavía está abierto. Inmediatamente, a día seguido de que el Banco Central desembolsó nuestros dólares, los dólares de los ecuatorianos, la empresa Fondo Global empezó a sacar del país decenas de millones de dólares a paraísos fiscales y a cuentas en los Estados Unidos. Es decir, lo que hizo Ecuador, queda claro, es prestarle el dinero, adelantarle el dinero, los dólares, y 6 meses después, Ecuador empezó a reclamar que le devuelvan los dólares. Tan cierto y brutalmente cierto es esto que el exgerente del Banco Central, Mateo Villalba, le dijo a la Comisión de Fiscalización que en una ocasión, luego de los 6 meses, Venezuela no le entregaba los dólares al Estado ecuatoriano y él tuvo que viajar personalmente a Venezuela, al CMR, al Consejo Monetario Regional del Sucre, a exigir que nos devuelva, y tenía que viajar armado. Son las palabras de Mateo Villalba, y que los venezolanos le dijeron, mira, no tenemos dólares, te podemos pagar en oro. O sea, este es el nivel delictivo con el que operó tanto el gobierno de Venezuela con el aval del gobierno de Ecuador a través del sistema Sucre. Entonces nosotros tenemos la certeza, la esperanza, hablo como legislador y como periodista, de que la Fiscalía de Ecuador pueda investigar este caso, investigar en una alianza, en una cooperación internacional con la justicia de Estados Unidos, Colombia y Panamá, y poder rastrear el dinero. Bueno, ya tenemos clarísimo dónde está el dinero, una gran parte, y esto es muy importante decirlo, forma parte del informe. El año 2016 estaban retenidos por acción de la justicia ecuatoriana 57 millones de dólares en el Banco Central del Ecuador, dinero de Fondo Global de Construcción. El 2016, por un fallo judicial cuestionable aquí en Ecuador y muy cuestionado en Ecuador, se ordenó, se sobreseyó a Álvaro Pulido Vargas, Luis Eduardo Sánchez Llanes, Zúñiga Burneo, a todos los implicados en el caso Fondo Global, y se ordenó la devolución de estos dineros. Y aquí viene un hecho muy importante. Estos dineros fueron transferidos, 30 millones de dólares a 3 cuentas offshore en Panamá, de empresas vinculadas al presidente de la Liga de Fútbol Profesional del Ecuador, Miguel Ángel Loor Centeno. 30 millones. Y 6 millones fueron transferidos a una cuenta personal de Miguel Ángel Loor en el Biscayne Capital de la Florida, es decir, al sistema financiero norteamericano. En total, los 57 millones fueron repartidos entre algunos ciudadanos y empresas en paraísos fiscales. Pero aquí viene un hecho muy novedoso, que 2 años después, el año 2018, aparece un abogado que se llama César Villavicencio Solórzano, en representación de Fondo Global, remite una comunicación al Banco Central del Ecuador señalando que, con base al fallo judicial del año 2016, exige que le devuelvan los 57 millones de dólares a la empresa Fondo Global. Es decir, la pregunta es, ¿quiénes se llevaron los 57 millones? Cuando nosotros le consultamos al abogado César Villavicencio Solórzano, que a nombre de quien estaba reclamando nuevamente los 57 millones, nos dijo que a nombre de Víctor Alfaro Márquez, quien es uno de los abogados principales de Alex Saab Morán. Es decir, él estaba actuando en representación de Alex Saab, reclamando los 57 millones. Y Víctor Alfaro Márquez
es el representante de Fondo Global España, que es la titular de Fondo Global Ecuador. Esta tal vez es una de las importantes preguntas que deberá responder Alex Saab ante la justicia americana. ¿Recibió él el dinero o este dinero tuvo otro destino? Bueno, ya sabemos el destino. Una parte está en la Florida, en el Biscayne Capital, 3.8 millones fueron pagados al abogado defensor de Álvaro Pulido, que es Jorge Zavala Egas, un abogado ecuatoriano. Estos 3.8 millones están en una cuenta del Citibank, también de la Florida. Estos forman parte de estos 57 millones. Estaríamos hablando también, ustedes le siguieron la pista a ese dinero que se fue a empresas offshore, o es muy difícil lograr esa información. Y lo otro, ¿existe la posibilidad de que ustedes puedan establecer a través de los abogados de Alex Saab un mecanismo de comunicación para poderlo investigar, entrevistar directamente a él desde la cárcel? Bueno, la primera interrogante, nosotros en el documento ubicamos toda la información de los números de cuenta, las empresas, los bancos, toda la información en detalle está ahí, es información que estuvo bajo reserva en el Ecuador, en la Superintendencia de Bancos, en el Banco Central, y nosotros liberamos esa información, y en los anexos están todos los detalles de las pistas del dinero, y también están los viajes, decenas de vuelos de aviones privados. Eso es muy importante porque al menos el asesor de Rafael Correa, quien fungía de asesor, Jaime Sánchez Llanes, quien es hermano de Luis Eduardo Sánchez Llanes, el socio de Álvaro Pulido en Fondo Global, registra al menos 29 vuelos internacionales en aviones privados. Entonces, eso es muy difícil acá justificar. O sea, pagarse un vuelo privado a Rusia, a Bélgica, a España, siendo un simple asesor de la presidencia de la República. Y también casi una decena de vuelos en los que ingresa Álvaro Pulido Vargas a Ecuador, vuelos que vienen desde Caracas, Bogotá, Quito, Cuenca. Hay un vuelo donde prácticamente va toda la directiva de Fondo Global, viene desde Bogotá, Quito y va a Cuenca, y ahí está Carlos León Ponte, que es una figura a la que la justicia americana tiene que investigar. Carlos León Ponte es el titular de la Casa de Valores CEFIS en Panamá y también de la Casa de Valores CEFIS en Ecuador, que manejó junto a su esposa, Micaela Leer Alarcón, quien tiene propiedades en la Florida y en paraísos fiscales. Más de 46 millones de dólares manejaron los dos dineros de las empresas de Alex Saab, de Fondo Global. Es decir, yo les invito, acabo de remitir el informe es público, le haría muy bien al país y a América Latina y América en general que otros periodistas y otros sectores y actores interesados puedan acceder a este informe y si conocen información, avanzar con este caso, que no es un caso local ecuatoriano, es un caso que interesa sin duda a todo el continente. No quedó claro si al presidente del Banco Central y a los miembros del entonces gobierno del presidente Rafael Correa le pagaron el dinero por parte del régimen de Hugo Chávez para la época. Bueno, otro capítulo de esta investigación da cuenta de que parte de este dinero de la empresa de Fondo Global, de Alex Saab y Álvaro Pulido, el año 2013, justamente la señora Micaela Lerer Alarcón, quien es la titular de la empresa Inconeg, esta empresa recibió 4.3 millones de dólares de la empresa de Saab y Pulido en enero del año 2013, y días después ella hizo un aporte a la campaña del binomio Rafael Correa y Jorge Glass del año 2013. Es decir, aquí ingresa otro elemento y otro componente que debe ser investigado por la Fiscalía y también por el Tribunal Contencioso Electoral, porque estaríamos hablando de que recursos cuyo origen es una actividad ilícita de lavado, finalmente acabó financiando una parte de la campaña electoral de Rafael Correa. Esto también vincula directamente las operaciones ilícitas de las empresas o de la empresa de Alex Saab con el gobierno de Rafael Correa.
pero el punto de mayor vínculo y cercanía es Jaime Sánchez Llanes, que es el hermano de Luis Eduardo Sánchez Llanes, que son dos ciudadanos de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, de doble nacionalidad, entiendo, y tenía esta cercanía con Rafael Correa, un hombre muy cercano a Rafael Correa, y entre enero y abril, de acuerdo con las investigaciones nuestras y el propio testimonio del exgerente del Banco Central del correísmo, Mateo Villalba, pues fue Jaime Sánchez Llanes quien llegó al Banco Central del Ecuador a presionar o a hacer cabildeo, como se dice acá, a favor de la empresa de Alex Saab de Fondo Global. Esto también, reitero, es otro punto de conexión al más alto nivel político de un asesor de Rafael Correa con la empresa de Alex Saab. Ustedes tienen el conocimiento por parte de abogados, asesores, que en el caso particular de Alex Saab, a él se le está juzgando por un solo delito, que es conspiración para lavar dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos, que retirándole la fiscalía 7 cargos por los acuerdos que llegaron con el gobierno de Cabo Verde. Esto implica también otro problema, y es que desde el punto de vista procesal sería un poco difícil que Alex Saab sea juzgado nuevamente por lavado de dinero. ¿Han tenido ustedes algunas conversaciones con abogados expertos en la materia, ya que esta información de la que ustedes están proveyendo a los fiscales en los Estados Unidos no estaba en el marco del expediente que se está utilizando para el juicio? Y de hecho a nosotros nos ha llamado mucho la atención que los abogados de Alex Saab estén empujando para que el juicio se dé lo más rápido posible. Se fijó para la primera semana del mes de enero y ellos tienen como mucho interés en que esto concluya, puesto que cuando pase el juicio y llegue a una conclusión el jurado, ya él no podría ser juzgado por otros elementos que aparezcan en el camino. Entiendo de lo que hemos leído, de la poca información que se ha filtrado del proceso penal, esas serían las urgencias de la defensa de Alex Saab. Pero también, como cuenta y comenta el periodista colombiano radicado en Miami, Gerardo Reyes, en su libro, Alex Saab, al pretender salvarse o protegerse ante la justicia de Estados Unidos, se pega un tiro en el pie cuando señala que él, al haber sido juzgado ya en Ecuador y liberado de responsabilidad por el presunto delito de lavado en Ecuador, no podría ser juzgado por el mismo delito en Estados Unidos o en otra parte. Pero ahí, reitero, se pega un tiro en el pie, porque él siempre dijo que no tenía ninguna vinculación con la empresa Fondo Global de Ecuador. Y al haber hecho esa declaración, entiendo, en Cabo Verde, él acaba vinculándose a la empresa Fondo Global de Ecuador, que es la empresa a través de la que se lavó el dinero en Ecuador. ¿Sí? Entonces, este elemento es importante, por eso nosotros consideramos que la documentación y los testimonios que anexamos en el informe, deben ser revisados por la justicia de los Estados Unidos. Entiendo que en Ecuador hubo una declaración conjunta entre el secretario de Estado de los Estados Unidos y el presidente Guillermo Lasso, quien le señaló al gobierno de Ecuador la importancia de la información que pueda procesar esta comisión de fiscalización. Nosotros también estamos compartiendo esta información en los próximos días con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, para que de la forma más rápida y diligente la justicia americana pueda tener acceso a estos elementos que esperamos puedan dar nuevas pistas para identificar las operaciones de Alex Saab y Álvaro Pulido. ¿Ustedes han recibido alguna amenaza por parte de agentes del crimen organizado transnacional? Bueno, en especial yo he sido en los últimos días en Ecuador, mientras se debatía y se construía este informe, el borrador de informe, fuimos víctimas de un ataque gigante liderado en redes sociales desde Venezuela y México, donde está gran parte del correísmo en fuga. Están prófugos muchos, y en redes sociales ha sido un ataque feroz en contra de los miembros de la comisión. El país y el mundo debe saber que de los 9 miembros de la comisión de fiscalización, 13 son correístas
y una legisladora social cristiana que abiertamente actuó en defensa de uno de los bancos involucrados en estas operaciones del Banco Amazonas. Es decir, hubo intentos para quebrar a dos legisladores para impedir que vayan a las sesiones, y sobre mí y sobre mi familia sin duda ha habido y existen en las últimas horas amenazas de muerte incluso. Sin duda es un caso muy complicado, muy complejo, pero yo vengo de ser una de las víctimas más visibles del correísmo. He estado 5 años en el exilio y trabajos periodísticos nuestros, míos en particular, como Arroz Verde, fue la base para el juicio más importante de este país, que le tiene a Correa prófugo con una sentencia de 8 años. Entonces, me tiene sin cuidado, ¿no? Un poco. Bueno, de verdad queremos felicitarlo porque sabemos, porque lo hemos vivido en carne propia, lo que es estar acosado y amenazado por el crimen organizado. Pero cuando ellos ven la valentía, entonces se echan para atrás. Mil gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros. No, pues el agradecimiento es mío. Un abrazo a América, al mundo, y muy pronto estaremos en Estados Unidos en los próximos días llevando esta información, y también en Colombia. Ahí estaremos con ustedes acompañándolos en ese enorme trabajo que están haciendo por poner la aplicación de la justicia, buscar la aplicación de la justicia a todos estos individuos que han violado la ley, no solamente, como bien dice, en Ecuador, sino también en Venezuela, en Colombia, en Panamá y en los Estados Unidos, y por ahí en otros países donde esas empresas ficticias operaban, tal vez en paraísos fiscales. Así que mil gracias, nos despedimos hasta nuestra próxima emisión. Cierto.